a presentar a nuestras dos invitadas y a darles las gracias por su participación en este simposio. Primero tenemos a Karen Cordero, que es historiadora del arte, curadora y escritora. Ha sido profesora en México, en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Ella es de origen estadounidense y lleva muchos años en México. Es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes, y es autora de muchas publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y llamado arte popular en México, la historiografía y la crítica de arte, o asuntos como cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano, y también sobre políticas museísticas y curatoriales. Ella ha introducido líneas curatoriales de género en distintos museos internacionales, y así su campo principal se ha volcado en la consolidación de una revisión historiográfica sobre mujeres artistas, que es el asunto que estamos tratando aquí, fomentando el estudio desde la perspectiva de género entre sus estudiantes, y por lo tanto ella es otra de las especialistas en la reescritura de la teoría y de la historia del arte desde esta perspectiva feminista y de género. A Karen Cordero yo por lo menos sí creo que muchas personas la hemos conocido porque es además afortunadamente la autora de una antología de textos feministas titulada Crítica feminista en la teoría y la historia del arte, que está en español y por eso una obra que es muy de agradecer, publicada en México en 2007. Muchas gracias, Karen. Voy a presentar a Concha y enseguida te doy. Bien, es también un placer presentar a Concha Lomba, que es una colega, historiadora del arte y una gran cómplice y amiga. Concha es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y es también conservadora del cuerpo facultativo de museos y ha comisariado muchas exposiciones. Ha trabajado en el Museo Español de Arte Contemporáneo y también el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y además es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Ella es la directora de un grupo de investigación muy activo al que conocemos, con el que colaboramos también las de Málaga, que es Vestigium, y ha dirigido sucesivos proyectos de investigación centrados sobre todo en artistas mujeres españolas de los siglos XIX y XX. Entre sus libros quiero mencionar los títulos de algunos de los más recientes, entre ellos digo Bajo el eclipse, Pintoras en España 1880-1939, publicado por el CSIC, Perversas y fatales, la imagen de la mujer en el arte español 1885-1930, que es un catálogo de exposición, o Eros y Tánatos, reflexiones sobre el gusto. Hay sucesivas ediciones de estas reflexiones sobre el gusto y está publicada por el CSIC y el Fondo Económico Social Europeo. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotras, también Concha, y apoyar todo lo que hacemos. Y muchas gracias también a Karen, le doy ya la palabra. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Y voy a poner mis lentes para ver mi papel. Agradezco muchísimo a Maite Méndez la invitación para participar en este simposio y a Elena Rodríguez y el resto del personal del Museo Thyssen las gestiones para hacer posible mi estancia física aquí. Y bueno, también a todo el público, a todos los colegas en el ámbito de la historia del arte, de estudios de género que he conocido en estos días, y bueno, realmente ha sido muy rico tener este diálogo que espero pues seguimos en el próximo tiempo que dure este coloquio y ya más adelante, aunque sea a distancia, ¿no? Cuando recibí la invitación y leí el resumen de la exposición Maestras, acababa de montar en el Museo Caluz, un recinto virreinal en la Ciudad de México que alberga una colección privada, una exposición que toma como base las obras de mujeres artistas en su colección, que abarca principalmente pintura mexicana del siglo XVI al presente.
puesto en diálogo con obras de otros museos y colecciones. Esto con el objetivo de mi exposición, en la conceptuación del guión museológico, de involucrar al público en una lectura enfocada desde algunos de los principales interrogantes planteados por la historia del arte feminista en los últimos 50 años, que en buena parte no han encontrado una respuesta en las políticas de coleccionismo y exhibición en México. La exposición tuvo un impacto importante, en buena parte, creo, no solo por sus contenidos, sino por el planteamiento de la experiencia de su recorrido, tomando en cuenta más o menos 20 años de reflexión y experimentación que llevaba realizando sobre la curaduría feminista. Esto, en parte, como un elemento de mi trabajo como docente universitario en Historia del Arte, como explicaré brevemente, en unos seminarios de posgrado que se convirtieron en laboratorios o talleres de curaduría cruzados con clases de estudios de género, y también en otras exposiciones realizadas en diversos museos de la Ciudad de México. Y bueno, en algunas otras partes también de la República Mexicana y en otros lugares, otros países. Es así como decidí tomar esta oportunidad para procesar, compartir y desarrollar por escrito el saldo de esta experiencia curatorial y algunas de las reflexiones y preguntas que me provocó, para ponerlo en diálogo en este foro con la experiencia de maestras y seguramente con otras experiencias que han tenido otras ponentes y otras personas en el auditorio. Entonces, inicio. Y bueno, esto ya está. A ver si logro. Está avanzando. ¡Súper! Bueno, voy a iniciar hablando un poco de qué entiendo como curaduría feminista, como planteando algunas bases para luego adentrarme específicamente en la exposición que es el tema principal. Entonces he llamado a esta primera parte la curaduría feminista como provocación. ¿Qué es para mí la curaduría feminista? En unas conclusiones preliminares que he plasmado a partir de mis experiencias en este sentido, diría que es una forma de activismo, que interviene en las narrativas y convenciones de mediación del museo desde otros espacios expositivos desde una perspectiva feminista. Pone en juego una lectura multisensorial, corpórea y afectiva de imágenes y objetos históricos y su relación con la experiencia contemporánea, privilegiando el proceso como un componente clave. Concibe la exposición como sede de un diálogo multivocal que invita a imaginar y establecer nuevas relaciones con contextos sociales, culturales, políticos y personales, y a la co-creación de narrativas distintas con respecto a género, así como a raza y clase. Aunado a esto, concibo la curaduría como una suerte de escritura, una estrategia de enunciación que toma muy en cuenta para quién y para qué se realiza. Es un modo de crear, coreografiar o por lo menos sugerir un recorrido y proceso de recepción en el espacio construido por y entre obras y algunos textos, pensando en su interlocución con el público visitante y sus experiencias, y también buscando tener una resonancia más allá de las salas de museo. En este respecto tomo muy en cuenta las teorías de la narración planteadas desde la teoría de la recepción estética, en las que el texto, entre comillas, se produce en la intersección de la enunciación del llamado autor o autora y el bagaje y horizonte de expectativas del llamado lector, como plantea Wolfgang Iser, entre otros. Asimismo, para mí ha sido fundamental el planteamiento que está citado aquí en la pantalla
de la antropóloga norteamericana cubana Ruth Behar en su texto El observador vulnerable, cuando dice: cuando escribes de manera vulnerable, tus lectores responden de manera vulnerable. Se manifiestan diferentes problemáticas que no surgirían frente a una escritura más distanciada. Abordar los temas de cuerpo y género en las exposiciones resulta fortuito en este sentido, creo, ya que son temas de los que nadie se escapa, nadie nos escapamos, ¿no? Tocan y apelan a la experiencia de todo mundo, tanto en lo social y colectivo como en lo personal e íntimo. La concepción que me ha interesado de la curaduría feminista tiene justo que ver con este emplazamiento, que se ubica en términos historiográficos en relación con las pautas principales de la historia del arte feminista, así como las exposiciones sobre mujeres artistas o que abordan diversidades en términos de género. Voy a hacer un pequeño resumen de esto, que es un largo tema, pero para ubicar los que pues, a lo mejor no tienen las referencias precisas en ese sentido. En el ámbito de la escritura y crítica de arte podemos identificar de manera general 3 aspectos que son cumulativos y siguen siendo todos necesarios y pertinentes. La investigación e inclusión de mujeres en el canon, la creación de nuevas lecturas a partir de su inclusión y a partir del manejo de la conciencia de una perspectiva de género como categoría de análisis, y luego la transformación de la escritura misma para evidenciar la vinculación de lo personal con lo político y abrir un campo para la representación de nuevas subjetividades. Perfecto. En el ámbito de las exposiciones se ha dado un proceso paralelo, desde exposiciones que sacan de las bodegas las obras de mujeres artistas que habían sido relegadas, como es el caso pues, de la que es motivo de este evento, y ponen a disposición del público sus obras y archivos. Le siguen exposiciones que buscan explorar las implicaciones de un análisis desde una perspectiva de género en la obra tanto de hombres como de mujeres, y desdibujando los binarismos que han sido edificados por el sistema artístico. Y bueno, más recientemente se han explorado otros modelos de narración museal y organización de exposiciones que retan las convenciones con respecto a la relación arte, espacio, cuerpo, afecto, así como la idea de curador o curadora, autor o autora, divo o diva. La exposición que voy a abordar incorpora los 3 aspectos mencionados, pero es la última acepción, la articulación de otras narrativas desde las obras y también desde los cuerpos de las personas que acuden a las exposiciones, que será el enfoque de mi planteamiento en este caso. El título de la exposición en cuestión es Regenerando, narrativas e imaginarios, mujeres en diálogo. Un título que busca resumir los objetivos principales de la muestra. El vocablo regenerando condensa varios aspectos. Por supuesto, el tema de género como concepto central de análisis que se aplica a la lectura de las obras y a la sociedad en la exposición. Pero también alude a la manera en que la estructura de la exposición parte de los géneros principales artísticos que caracterizan a la colección Caluz, que convocó a la exposición, que son retrato, paisaje y en un menor grado pintura especulativa. Y finalmente se suma a este conjunto de sentidos la importancia de generar algo, generando, ¿no? Que la exposición tenga un carácter prospectivo, que proponga estrategias para construir una historia del arte y una sociedad diferente. Quise subrayar al carácter crítico
quise subrayar que al carácter crítico y de denuncia que caracteriza una parte del arte feminista contemporáneo que circula en el medio, y de hecho ha sido objeto de otras exposiciones que he hecho con algunas colegas, se suma la capacidad del arte de imaginar otros futuros y construir modos de relacionarse entre personas y con nuestro entorno que contribuyen a la creación de otros modelos políticos y relaciones de poder no jerárquicos ni violentos, basados en el afecto y el diálogo. ¿Qué se busca generar en la exposición entonces? Precisamente otras narrativas y otros imaginarios, como señala el título. ¿Y cuál es el vehículo? El diálogo. En este caso, el diálogo que se crea por medio del guión museológico y su disposición museográfica entre obras de mujeres artistas, pero también con los públicos, sus cuerpos y experiencias diversas que se activan por medio de su interlocución con las obras y las conversaciones y preguntas que generan. En este sentido, no pretende ser, y aquí enlaza un poco con la discusión ayer en la mesa redonda, no pretende ser una exposición de autoras que ofrece un panorama de mujeres artistas mexicanas significativas, ni enfocada específicamente en las que se han preocupado por temas de género. Más bien busca incidir en el modo de percibir y sentir a partir de una conciencia informada por la historia del arte feminista. En ese sentido, pues no hay como una lista de las artistas que están en la exposición, cosa que me han preguntado mucho y la verdad, yo creo que por el mismo sentido de la exposición no se me ocurrió, tal vez malamente, pero creo que finalmente es coherente con el sentido que tiene la exposición. Una de las bases principales para la estrategia curatorial de la exposición es la intersección entre mis exploraciones intuitivas en varios de los proyectos museales que he emprendido, junto con otros, por supuesto, y a lo largo de los años, en lo personal y en lo colectivo, y mis lecturas y reflexiones teóricas al respecto. Para mí fue fundamental, iniciador un poco en este camino, una exposición titulada El cuerpo aludido, Anatomías y construcciones, México, siglos XVI a XX, todavía en el siglo XX, que coordiné a finales de los 90 en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, con un equipo de especialistas en el arte mexicano desde el siglo XVI al presente en ese momento. Fue en el año 1998-99. En ella, a partir de los estudios del cuerpo, que estaban en boga en ese momento, en el marco de la historia de las mentalidades, por ejemplo, más que a partir de una conciencia precisa de género, generamos, valga la redundancia, una serie de diálogos entre obras de distintos periodos con base en categorías fenomenológicas de la experiencia corpórea, hacia afuera y hacia adentro. Y aquí pongo nada más dos ejemplos, aludiendo a esos diálogos que creamos. Había 8 secciones, pero por ejemplo hacíamos diálogos con respecto a la levedad y del peso, que vemos en la parte de arriba, y en otro caso, pues, que es como la experiencia personal del cuerpo, la fisicalidad, ¿no? Y por otro lado, entre cuerpos, el cuerpo y sus semejantes, ¿no? Entre cómo nos encontramos y entramos en diálogos con otros cuerpos, por supuesto, entablando jerarquías y otros aspectos. Asimismo, justo mientras estaba procesando el impacto de esta lectura no cronológica del arte mexicano, que representaba y aludía al cuerpo y al afecto, que era algo mucho más inusual en ese momento de lo que es ahorita, la idea de un
planteamiento histórico, artístico, no cronológico. Salió en 2007 un libro que me ayudó a analizar esta experiencia en términos conceptuales y que sigue siendo una de las inspiraciones principales para mi concepción de la curaduría feminista. Es justamente el texto de Griselda Pollock que encuentro en el Museo Feminista Virtual, Tiempo y Espacio y el Archivo, que compré en Inglaterra cuando acababa de salir, que coincidía con una estancia por allá, en el que la autora propone y pone en práctica un reordenamiento subversivo de los modos de contar historias, sentidos e interpretaciones por medio del arte. En el museo virtual, desplegado en las páginas de su libro, que estamos viendo aquí, que concibe como un laboratorio crítico, desencaja las imágenes de sus ubicaciones convencionales y las inserta en nuevas relaciones que sugieren nuevas construcciones de sentido transhistóricas y transversales. Respaldándose en la teoría feminista, el psicoanálisis y la lectura del Atlas Mnemosyne de Arby Warburg, Pollock plantea que el museo es un bastión de poder hegemónico cuyos discursos pueden ser desmontados por medio de encuentros ficcionales en el espacio imaginario del texto. Propone para este propósito abordar las obras de arte como proposiciones, sitios para la producción de sentidos y afectos que dejan de ser meros objetos que se clasifican por medio de la evaluación estética de una autoría idealizada y piden ser leídos como prácticas culturales que negocian significados moldeados a la par por la historia y el inconsciente. Piden que se les permita cambiar la cultura en la cual intervienen al ser consideradas como agentes creativas, poéticas y transformadoras. Hasta ahí la cita de Griselda. A partir de la inspiración de su texto y la idea de los museos virtuales, que no son museos en la red, sino estos museos ficcionales, estos museos que podemos imaginar que se apartan de las estructuras dadas por la disciplina y la hegemonía. Entonces, a partir de la inspiración de su texto y los museos virtuales que configura con imagen y prosa en su libro, empecé a trabajar con mis alumnos universitarias utilizando la Galería Universitaria como laboratorio. Primero, en un ejercicio que estamos viendo acá, de desmontaje de los discursos sobre la independencia y la revolución desde una perspectiva de género, justo en la víspera de las celebraciones de los centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia en México, en una exposición que nombramos Sin Centenario ni Bicentenario, Revoluciones Alternas. Y luego, en la exposición, 2 años más tarde, en una exposición que nombramos Mujeres y qué más, reactivando el archivo Ana Victoria Jiménez, que ponía un archivo sobre el movimiento feminista en México entre 1970 y 90, en diálogo con las inquietudes contemporáneas de jóvenes artistas y curadoras en formación que buscaban abordar temáticas de género con el público. Aquí estamos viendo algunas escenas de esa exposición. Asimismo, traduje el método de creación de pequeños museos virtuales, que pues, los trabajaba cada quien como en una especie de PowerPoint o ejercicio, y su puesta en conversación, en diálogo para crear un producto conjunto, en una exposición retrocolectiva de la pionera
mexicana en arte feminista, Mónica Mayer, el que fui curadora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM en 2016. Y luego, hace un par de años, en una relectura en busca del género y feminismo en el archivo del muy patriarcal Consejo Mexicano de Fotografía, titulado Autorretrato con conciencia, mujeres, género y feminismos. Entonces, con ese antecedente pasó ya a hablar un poco de la exposición Regenerando. Regenerando narrativas e imaginarios, mujeres en diálogo, invita a una reflexión sobre el trabajo de mujeres como un punto de partida para interrogar y reimaginar la historia del arte y los futuros posibles de nuestra cultura y sociedad. La muestra parte de una selección de obras de mujeres artistas en la colección Caluz, que ya lo había caracterizado, y pone a conversar a este acervo con obras de otros museos, colecciones particulares y artistas contemporáneos, de diferentes periodos, medios y perspectivas estéticas y sociales. Para que se ubican, aquí está el Museo Caluz, creo, sí. El museo es un museo privado relativamente nuevo. En el momento que realicé esta exposición, su colección tenía más o menos 1.500 obras, de los cuales 150 eran de mujeres, y de esos, bueno, no de 150 mujeres diferentes, sino, por ejemplo, de alguna mujer, Elvira Gascón, por ejemplo, había como 30 o 40 obras, ¿no? O sea, que era como desigual en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la exposición cuestiona y desmonta algunas de las relaciones jerárquicas implícitas en nuestra cultura y sistema artístico para abrir otros caminos y crear la posibilidad de narrarnos de otro modo, desde la conciencia que proveen los estudios de género. El guión de la exposición está conceptuada, a ver si está aquí, bueno, no sé si es el primer núcleo, pero bueno, en 3 secciones temáticas fundamentales: cuerpos, entornos e imaginarios, los cuales responden a los géneros artísticos principales presentes en el Museo Caluz, como ya había mencionado, el retrato, el paisaje y en un menor grado obras que evocan un mundo más onírico o especulativo. Esta estructura básica del guión viene enmarcada e intercalada con módulos de un carácter más didáctico que plantean preguntas claves que buscan resumir y compartir por medio de elementos visuales algunos de los aportes de la historia o las historias del arte que se han construido desde una perspectiva feminista. Yo los llamaba como núcleos poéticos, los primeros, y núcleos didácticos a los segundos, un poco como referencia, si están mencionados en lo que van a estar viendo en la pantalla para que hagan seguimiento, ¿no? El movimiento entre los 2 tipos de secciones en el guión buscaba proveer al público, o busca proveer, porque la exposición ahora sigue, pues está en otra sede, al público de elementos para observar y cuestionar los modos convencionales de percepción del arte y las desigualdades y ausencias que frecuentemente lo sustentan. Pero a la vez pone el acento en generar nuevas posibilidades de mirada y de imaginar futuros a partir de las propuestas realizadas por mujeres artistas, el acercamiento de ellas y sus temáticas como experiencias corpóreas y sensoriales. El primer núcleo, que es de estas que parten de preguntas, voy a darles como una especie de visita guiada resumida por la exposición, claro, no incluyendo todas las obras, que eran como más de 100, pero bueno, varias de ellas para que las conozcan. Bueno, el primer núcleo, los primeros 2 núcleos partan de estas preguntas, buscando justamente introducir al público en esa dinámica reflexiva. Y la primera se llama ¿Dónde están las mujeres artistas en las colecciones de arte en México?
Las preguntas arriba mencionadas también se traducen en la exposición por medio de planteamientos visuales. Respecto a dónde están las mujeres en las colecciones de arte en México, se presenta una serie de gráficas que documentan el exiguo porcentaje de obras de mujeres en una selección de museos públicos y privados en México. Creo que lo pueden ver ahí, sí, ¿verdad? Mejor de lo que yo puedo ver en la pantalla y creo que mejor de lo que se pudo ver en la exposición. Fenómeno que hace eco de la situación mundial. En general, esos porcentajes, pues, bueno, se ha comprobado que más o menos están igual en todo el mundo, con unos poquitos más o menos, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente se pueden ver aquí tanto en las estadísticas como los logotipos de cada uno de los museos, como recortados o iluminados el porcentaje que corresponde a mujeres artistas. Generalmente los que menos tienen son museos más históricos, que contienen en sus colecciones pues, obras que abarcan desde el siglo XVI hasta el presente, y las más contemporáneas tienen un mayor porcentaje, pero aún así es el que mayor porcentaje tiene es el 25%. El impacto de estos datos duros enseguida de la cédula introductoria fue muy significativa, ya que subraya que a pesar de 50 años de historia del arte feminista, los museos mexicanos siguen sin establecer pautas firmes para transformar sus políticas de coleccionismo y programación de exposiciones, tomando en cuenta la sistemática desigualdad de género en el sector. Cuando tratamos de releer la historia del arte a partir de la obra de mujeres artistas, nos encontramos inmediatamente con la representación desigual de mujeres y hombres creadores en los acervos principales de museos, en la mayoría de las exposiciones y textos sobre el tema, ¿no? Entonces aquí pues presentamos esta serie de gráficas que justamente documentan este porcentaje en los museos. Ya me perdí de página, ok. Pues justo como ya se ha comentado aquí en el transcurso del coloquio, en 1971 la historiadora del arte Linda Nochlin publicó su famosísimo artículo Parteaguas titulado ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, que en el marco del movimiento feminista que venía surgiendo en esos años, catalizó un cuestionamiento del canon histórico-artístico e impulsó la documentación de la presencia de mujeres artistas que habían sido invisibilizadas o relegadas, y la exploración de las condiciones del sistema artístico y social que dificultaron o imposibilitaron la formación y el reconocimiento de mujeres en el campo del arte. A pesar del importante trabajo que se ha realizado en los últimos 50 años en este sentido, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la creación, las políticas institucionales y el sistema artístico todavía reflejan claramente su herencia patriarcal. Hace falta mayor conciencia, posturas decisivas y estrategias creativas para enfrentar esta situación y, bueno, afortunadamente, como podemos ver aquí, cada vez somos más las que estamos trabajando en este sentido. No es acá. Bueno, el segundo núcleo didáctico, como los llamaba, no sé si es muy apropiado el tema, pero el título, pero bueno, así se me quedó en la cabeza, es pues medular, y pregunta cómo cambia la historia del arte si la vemos a través de las mujeres artistas. No solo, evidentemente, se trata de engrosar el canon con nuevas integrantes y obras, sino de explorar cómo se reenfoca la narrativa del arte y la conciencia que produce en términos de cuerpos, espacios y subjetividades a partir de la inclusión de obras de mujeres. Y cómo hace falta encontrar nuevos modelos de inscripción de contenidos, formas y materiales que rompen con una visión unilateral y objetivizante para incorporar la conciencia de que lo personal es político,
como señala uno de los lemas más importantes del feminismo, y dar espacio a una pluralidad de voces y miradas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un poco una visión general de esa hasta primera sección. Los cambios en la historia del arte, cuando se articula desde una mirada de mujer, y estamos aquí como adentrándonos en la visita, se reflejan en la obra de María Jimeno, aquí presente, una de las dos artistas no mexicanas que estaba en la exposición, junto con Elizabeth Vigée-Lebrun. ¡Yay, María! Y también Johanna M. Roa, que tengo entendido que vendrá aquí en un ciclo de performance más adelante en el año, colombiana, radicada primero en México y luego en Nueva York. Las dos inciden en los libros, que desde luego es como uno de los primeros lugares donde se plasma esta historia del arte patriarcal, ¿no? Entonces, María y Johanna literalmente deshojan los volúmenes clásicos que instruyen sobre una historia del arte sin mujeres artistas y los reconstruyen de manera más incluyente. Jimeno, a través de un performance, inserta obras de mujeres en el libro La historia del arte con Ernst Gombrich, y Roa interviene y feminiza, entre comillas, los libros en términos de materiales por medio de la costura, el bordado y el crochet, poniendo en relieve estas otras formas que creo que pueden ver aquí en algunos de los detalles, ¿no? Por su parte, dentro de la misma sala, Carol Espíndola, ya todas, a menos que digan lo contrario, excepto con la excepción de Elizabeth Vigée-Lebrun, todos aquí en adelante son artistas mexicanas. Carol es una fotógrafa radicada en Tlaxcala. Por su parte, Carol Espíndola, por medio de collage fotográfico, inserta su propia cuerpa mexicana en obras del canon artístico europeo, resaltando también las dinámicas coloniales y patriarcales en juego en la tradición alegórica, e inaugurando una propuesta estética y material distintiva, ¿no? Y en las pinturas de Guadalupe Carpio e Inda Sainz, brinca como que algo repetí aquí en el texto, perdón. A la vez, Guadalupe Carpio, en las pinturas de Guadalupe Carpio e Inda Sainz, que ellas invierten las convenciones de representación de artistas masculinos con modelos femeninos. A su vez, Guadalupe Carpio, pintora de mitades del siglo XIX, esto ya lo dije, perdón, es que algo pasó que repetí el texto. Carpio, que es una pintora, como decía, de mitades del siglo XIX, en un autorretrato distintivo, presenta a sí mismo en el acto de pintar a su marido, quien, al igual que la pintura, voltea para dirigir su mirada hacia el espectador con serenidad y cierto enfrentamiento también, ¿no? Se distingue la autorrepresentación aquí de las convenciones del autorretrato masculino de la época por el hecho de que la pintora está rodeada por sus hijas y también está presente su madre, quien le está ayudando en el cuidado de uno de los infantes, sugiriendo una postura de integración de sus actividades de creación artístico y de domesticidad y maternidad, aspectos cuya conciliación aún hoy en día presentan un conflicto para algunas artistas y a menudo son objeto de prejuicios. Sainz, a su vez, que estamos viendo del otro lado de la pantalla, un artista contemporáneo, produce una imagen de la gran pintora mexicana María Izquierdo en una postura física contundente, retratando al también pintor Rufino Tamayo, quien fuera su pareja a inicios de la década de 1930, empleando en la imagen recursos plásticos características de los dos autores.
Desde esta primera sección se subraya el cuestionamiento de las jerarquías artísticas. O sea, desde este núcleo, a lo largo de la exposición, se introduce de manera insistente e integral este cuestionamiento, subrayando la importancia de la costura, el tejido y el crochet, así como el trabajo colaborativo y colectivo, como veremos más en otros momentos de la exposición, como elementos que han caracterizado el trabajo creativo de mujeres durante años, pero que han sido sistemáticamente relegados en el ámbito académico de las artes. Y aquí se integran como un hilo conductor del guión del inicio al final, ¿no? Aquí estamos viendo un poco al inicio, ¿no? Entonces, de ahí pasamos al primer núcleo poético, cuerpos, que se basa en la idea de que durante muchos años los cuerpos de las mujeres han estado presentes en los museos únicamente como objetos idealizados, representados por los otros. En cambio, cuando se introduce en el arte y en la observación de arte los anteojos de género, por así decirlo, la reflexión sobre la experiencia del cuerpo desde las vivencias diversas de las mujeres, que no forman una masa homogénea, arquetípica y estereotípica, pues somos muchos y muy diversas las mujeres, y aparte se empiezan obviamente a desmontar esos límites que definen pues, como categorías lo masculino, lo femenino, hombre, mujer. Bueno, cuando empezamos a reflexionar surgen otras visiones y representaciones, así como distintas interpretaciones de las obras del pasado. Asimismo, la perspectiva feminista ha propiciado la valoración plástica de materiales y modos de creación, como acabamos de ver, que se habían relegado como menores y artesanales. Y en este núcleo pues se incluyen dos secciones. Una que aborda mujeres mirando a sí mismas, mujeres mirando a mujeres, y otra, a la vez, donde podemos observarlas mirando a otros, mirando a otros. Aquí, bueno, justamente había un pasaje donde se enfoca, entrando a esta sección, donde pues hay estas dos obras, que Mónica Castillo, y una artista conceptual, y Marcela Díaz, una artista de Yucatán, en México, que utilizan estas técnicas no tan comunes en las bellas artes para hablar de los modos en que las mujeres miran a sí mismas y se autorrepresentan y representan su diversidad, ¿no? O la falta de posibilidad de fijar su autorrepresentación. Entonces, en este núcleo, la primera parte de este núcleo, mujeres mirando mujeres, digamos el primer núcleo, que tiene como subtítulo La Cuerpa como sitio de autorreflexión, preguntamos cómo cambia nuestra mirada ante las representaciones de mujeres cuando consideramos las cuerpas desde que se crearon y sus miradas, y su relación con nuestras propias cuerpas, nuestras propias miradas. ¿Qué pasa cuando las mujeres se convierten en sujetas en vez de objetos de la representación artística? ¿En qué medida matizan, confrontan o amplían los modos de representación de otras que comparten su género, o abren posibilidades de pensar, articular o cuestionar lo que significa ser mujer? ¿En qué medidas sus diversas obras nos ayudan a desconstruir la feminidad como categoría homogénea? En esta sección de la exposición se invita a observar, comparar y sentir las distintas maneras que las mujeres de diferentes épocas escogieron representar a otras mujeres. En algunos casos interrogando la posibilidad de la autorrepresentación, como vimos en la obra de Mónica Castillo, ¿no? A ver, déjame regresar uno. ¿Cuáles son las diferencias entre las miradas enigmáticas de Rosita, pintado por Manuela Ballester en 1935,
y La dama que pinta Pilar de la Hidalga en 1886, que me encanta su mirada de reojo, ¿no? Que revelan, bueno, estas son 3 obras del siglo XVIII y 2 del XIX, que estaban en esta sección, que de alguna manera además estaban dispuestas para que las obras unos estuvieran en esa museografía, en el Calusia, no así en el siguiente, pero que las obras estaban como en un pasillo mirando unos a otros, como si estuvieran conversando, ¿no? Y bueno, en estas particularmente también me llama la atención que aunque seguramente eran mujeres importantes, este caso son mujeres que tuvieron los recursos para encargar un retrato y lo decidieron encargar a una mujer artista, lo cual seguramente no era nada usual en su época. Aún así, pues sus nombres se han perdido y todos se llaman retrato de damas, ¿no? Se perdieron la identidad de estas mujeres, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos entonces entre estas miradas de la manera de autorrepresentación, las decisiones que tomaron estas mujeres que pudieron encargar retratos, y luego pasamos a abrir un poco esa identidad de las mujeres artistas y sus modos de autorrepresentación en esa sección, justamente con la intervención o inclusión de otras obras que no forman parte, como es el caso de la mayoría de las obras que acabamos de ver, de la colección base del Museo Calús, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un poco una panorama del movimiento por las salas. Para que tengan un poco una idea del espacio, pues es difícil recrearlo, pero era muy importante, como he mencionado, también como nuestros cuerpos, como moviéndose por el espacio, también articulaban este discurso, ¿no? Aquí, por ejemplo, Lourdes Almeida realiza una serie que llama Mujeres de Cuerpo Entero, donde de manera igualitaria retrata mujeres de diferentes clases, ¿no? Pero también podemos preguntar qué revelan los diálogos entre Elvira Gascón y Teresa Velázquez, que retoman el tema clásico de las 3 gracias, ¿no? Lo adaptan la visión de estas figuras mitológicas a sus propias reflexiones sobre la identidad y se apartan de esta visión pues muy, muy elegante, ¿no? Que caracteriza, por ejemplo, a Botticelli, ¿no? ¿En qué casos que hemos visto las obras sugieren que ser retratada era un privilegio para las mujeres de clase alta y qué pasa, como en este caso, cuando abrimos la gama de tipos corpóreos, edades y situaciones sociales de mujeres representadas por mujeres? Aquí, por ejemplo, con sus animales, entrando en temas de la edad, o entrando en la situación de mujeres en condición de cárcel o ante la justicia. En este caso son retratos de mujeres encarceladas por homicidio y como revelan unos testimonios que son parte de esta obra, en todos los casos por problemáticas de violencia de género en su situación doméstica, ¿no? O en este caso de Carla Ripe, que retoma retratos de mujeres arrestadas, ¿no? De un archivo de los años 30 y 40, ¿no? Entonces, en esa última parte conforme avanza esa sección, pues abrimos justamente a representaciones de mujeres en situaciones estigmatizadas, más bien en la sociedad y en el arte, ¿no? Y bueno, preguntamos qué pasa cuando abrimos la gama de tipos corpóreos, edades, situaciones sociales de mujeres representadas por mujeres y a pesar de nuestras diferencias, en qué medida suscitan estas obras procesos de identificación y un sentido de empatía, complicidad y sororidad. Bueno, ya pasando a la segunda parte de este núcleo de cuerpas, mirando otras,
También que estamos viendo aquí en una visión pues, más panorámica, ¿no? De un lado y del otro de la sala, ¿no? Preguntamos qué efectos generan las obras en las que la mirada de mujeres artistas se encuentra con la niñez y la masculinidad. En esta sección podemos experimentar el impacto de las perspectivas que aportan. Aquí Rocío Caballero, partiendo de una fotografía del francés Roberto Asnau, produce una visión inquietante y algo siniestra de la infancia y la paternidad, mientras Fanny Rebel resalta la situación de niños en condición de calle. Voy a ir un poco más rápido porque se me anda acabando el tiempo y no he terminado. María Izquierdo, Manuela Ballester, Josefa San Román y Catalina Vallarta introducen en sus retratos, con formatos aparentemente convencionales, rasgos expresivos que resaltan la vulnerabilidad detrás de los atuendos y los poses que suelen sostener la identidad masculina normativa. Estas dos estaban como enfrentándose, mirándose, una visión muy, podemos decir, sensible, pero más hegemónica de la masculinidad, un pose medio napoleónica, frente a esta obra de Irma Sofía Potter. Entonces aquí las obras de Elvira Rascón, Laura González, que veremos en un momento, e Irma Sofía Potter, que estamos viendo aquí, desmontan los estereotipos del desnudo masculino heroico con gestos que desdibujan los límites y difuminan el binarismo genérico, configurando nuevas masculinidades desde diversos horizontes, los imaginarios espirituales, la intimidad cotidiana y su aparición por medio de intervenciones suaves, como la de Irma Sofía, aplicaciones de telas y bordados sobre soportes textiles. Sigue ahí otro núcleo didáctico, cómo se han formado las mujeres como artistas en diferentes momentos de historia. Justamente la respuesta a esta pregunta creo que está en buena parte por escribirse. Sin embargo, bueno, tenemos en esta sección que realmente era muy chiquita, el registro por Josefa San Román, una gran artista mexicana del siglo XIX, de una pintora, de hecho es un autorretrato, aunque no lo dice el título, en su estudio, que sin duda pues nos da un testimonio de cómo pues, convivían y aprendían las mujeres en conjunto, ¿no? Además representando a otras mujeres vírgenes, monjas, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, encargamos una obra colectiva a Mitote, un grupo de investigación y creación de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, donde buscan plasmar las genealogías femeninas de enseñanza-aprendizaje que han sido invisibilizadas en la academia artística en una obra colectiva que titularan ellas Tejedoras de Acompañamientos, otra vez esa idea de sororidad, de complicidad que podemos ver en la obra de Guadalupe Carpio y también aquí en la obra de Josefa San Román del siglo XIX, ¿no? Asimismo, en el marco del proyecto Despatriarcalizar el Archivo, que incluye artistas, historiadoras del arte, antropólogas y escritoras, Alejandro Moreno, cuya obra estamos viendo acá, crea un hechizo para despatriarcalizar el archivo, bordado en forma de un fanzine textil, que incorpora referencias a las diversas iniciativas de los integrantes del grupo, y Daniela Bojorquez, que pues como pizarrón que ven ahí al ladito de la obra colectiva, como parte de la misma iniciativa, reconfigura su currículum vitae en resistencia a los valores y hábitos productivistas que han infiltrado el medio artístico. Con esos guiños esperamos provocar una reflexión durante todo el recorrido sobre los contextos y complicidades que hicieron posibles la concepción y producción de las obras exhibidas. Y aquí, bueno, también pueden ver algunos detalles de la obra colectiva, ¿no? Incorporó documentos, algunas citas, como notablemente la de María Izquierdo, es delito ser mujer y tener talento, ¿no?
Bueno, moviendo rápidamente adelante, ya creo que ya se ha planteado un poco la dinámica de la exposición. Repaso brevemente los otros núcleos, ¿no? Sigue el siguiente núcleo poético, entornos, que incluye 3 partes: entorno natural, entorno construido y entorno doméstico, que están viendo aquí. Justo durante mucho tiempo en muchas culturas, las mujeres han sido asociadas con la fertilidad y la naturaleza. Su papel social y las definiciones de lo femenino y la feminidad han sido enmarcadas y limitadas por esa concepción. Sin embargo, en las obras de este núcleo en la exposición, mujeres artistas son las que asumen la representación de sus entornos, articuladas en estas 3 secciones que estamos viendo. Y así se revelan una diversidad de acercamientos a y relaciones con los espacios que observan y en las que se encuentran. Las obras establecen un diálogo creativo con las convenciones y estereotipos presentes en los géneros pictóricos del paisaje y la naturaleza muerta, expresando subjetividades particulares por medio del posicionamiento implícito y explícito de sus cuerpos en relación con el espacio y los afectos que producen como resultado. Entonces podemos preguntar qué matices formales y expresivos, qué inquietudes sociales aportan estas miradas desde experiencias y cuerpos de mujer, ¿no? En la sección de entorno natural, las artistas asumen una variedad de posturas activas y a menudo críticas y analíticas que se apartan de la asociación alegórica y pasiva de la mujer con la naturaleza, ¿no? Aquí estamos viendo algunos de ellos, pero voy a brincar acá. Ay, ¿no? Hay una que, ¿por qué no está? Ah, bueno, está, justamente. Puentes Guadalupe Ruiz, que estamos haciendo aquí, se apropia de los antecedentes formales y técnicos de los maestros europeos del paisaje, autoras como, y voy hacia atrás, Alice Raón, Sofía Bassi y Claudia Gallegos, que estamos viendo aquí, entre otras, asumen el derecho de seleccionar los fragmentos del paisaje que quieren representar con herramientas de síntesis y matices expresivas manejadas con intención deliberada. Y viendo acá, María Izquierdo, que estamos viendo aquí, y Joy Laville, entre otras, realizan distintas elaboraciones críticas del concepto de identidad entre mujer y territorio, ¿no? Justamente aquí María Izquierdo denuncia la explotación que históricamente hemos sufrido tanto la tierra como las mujeres, asociando este proceso también con temas de raza. Y Marta Palau, Perla Krause, ahí estaba Perla Krause, Laura Anderson, aquí, y Mariana Dellecamp, que es esta que está acá, perdón, no los ordené muy bien, con la Biblioteca de la Tierra, incorporan directamente en sus obras a materiales provenientes de la naturaleza en formatos que exigen la activación de nuestros cuerpos y sentidos y nos impulsan a redefinir y repensar nuestra relación cultural y social con la tierra y el paisaje. Pasamos luego al entorno construido, donde vemos que las intervenciones humanas en el espacio natural fueron creadas originalmente en armonía con la naturaleza para garantizar la protección de sus habitantes y facilitar su interacción social. Sin embargo, con el paso del tiempo, los espacios públicos de nuestras ciudades se han convertido a menudo en zonas deshumanizadas, como podemos ver aquí en la obra de Fanny Rabel, e incluso amenazadoras y peligrosas, especialmente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto podemos ver, por ejemplo, en Fanny Rabel, como su obra y también la de Olga Costa, que veremos en un momento, evocan las tensiones y la incomodidad y la desbalance que empiezan a producir las intervenciones humanas en el espacio natural. Y aquí, perdón,
Aquí está la obra de Olga Costa, por ejemplo, donde vemos, no se puede ver como muy bien, pues si ves con cuidado justamente lo que está en esas cercas, son pequeños cruces denotando un cementerio, ¿no? Y Diana Salazar, Cecilia Barreto y Carmen Mariscal documentan los efectos del crecimiento urbano desmedido, con todos los problemas que ello trae, incluyendo la destrucción del hábitat humano y su conversión en un escenario de la violencia de género más extremo, el feminicidio, ¿no? Este último justamente es el tema del trabajo procesual de Sonia Madrigal, que estamos viendo aquí en la parte de abajo, por medio de intervenciones en espacios donde han ocurrido estos actos. Evocando la presencia de los cuerpos desaparecidos, pone el espejo en lugares donde hubo feminicidios y los fotografía, ¿no? Evocando la presencia de los cuerpos desaparecidos y la implicación de todos nosotros, por medio del espejo, en esta situación. Ya pasamos entonces al autorno doméstico, donde podemos preguntar cómo se puede representar la relación de las mujeres con el ámbito doméstico y sus diversas relaciones con el hogar, que suele definirse como el contexto natural de la mujer, pero en ocasiones se experimenta como un espacio de encierro, limitación y vulnerabilidad a situaciones de violencia de género. ¿Cuáles son los sentimientos y afectos que se proyectan sobre los objetos que en términos convencionales simbolizan la distinción entre lo público y lo privado? El apartado destinado a este tema, el entorno doméstico, desempaca por medio de obras puestas en diálogo diversos aspectos de la experiencia femenina en este sentido. Mientras la obra de Eulalia Lucio, otra gran pintora del siglo XIX, se apropia del género académico del bodegón con gran destreza y precisión, en las obras de Lucindo Rusti y Elia de Andrade, las naturalezas muertas adquieren un carácter inquietante y los objetos parecen evocar cuerpos en un contexto espacial de la pintura, en contexto de abandono y enajenación. Asimismo, en Retrato de Belém de María Izquierdo, la estructura espacial de la pintura resalta la incomodidad de una joven en la sala de una familia burguesa en México a inicios del siglo XX, mientras las obras de Magali Lara expresan con la conjunción de objetos y palabras los sentimientos y las asociaciones con las que están imbuidos, tanto en seres domésticas como ropa usada. Y asimismo, Cascos Protectores de Tania Candiani sugiere con ironía la vulnerabilidad de la mujer destinada a la cocina. Bueno, pasamos entonces al último núcleo, poético, que es donde se juntan lo poético y lo didáctico, que retoma una pregunta que en realidad atraviesa toda la muestra. ¿Cómo contribuye la obra de mujeres artistas a transformar su contexto y a concebir y crear otros futuros? Incluye obras que abren posibilidades de narrar el mundo desde distintas lógicas. Aquí estamos viendo una vista general de la sala. Y las obras pictóricas de Cordelio Urrueta y Paloma Alto Laguirre recrean espacios oníricos que nos permiten pensar nuestra relación con el espacio y los objetos desde relaciones más fluidos entre el mundo interior y exterior. Asimismo, las obras de Mariana Gulco y la colectiva Lana Desastre, que veremos en un momento, sugieren e incluso instauran modelos sociales que se apartan de las jerarquías patriarcales. El proyecto Naturaleza Postindustrial de Gulco, una instalación de objetos formados en formas de la naturaleza, pero creados con materiales de desecho, por ejemplo, aquí las cápsulas de las máquinas de Nespresso, nos convoca a repensar los procesos de destrucción del balance ecológico del planeta. Y la propuesta Senos, por representar senos, o también Ser Nosotras, de la colectiva de Lana Desastre, que se dedica a intervenciones
con tejido en espacios urbanos, reivindica el tejido en comunidad como modelo para relaciones sociales colaborativas y lúdicas, a la vez que desmitifica y desfetichiza las cuerpos propias de las mujeres. Bueno, tengo una sección sobre el catálogo que voy a brincar porque ya estoy fuera del tiempo para llegar a mi cierre, ¿no? Entonces, pues me tomó por sorpresa realmente la recepción muy positiva y con amplia discusión favorable en la prensa que tuvo Regenerando en el medio cultural y histórico-artístico, ya que en el pasado, a lo largo de todo el trabajo anterior, en varias ocasiones me había topado con resistencias institucionales para visibilizar los discursos de género en sus colecciones, ¿no? Y para exhibir las desigualdades también que incluían, ¿no? Atribuyo tal vez este cambio en recepción a la coyuntura del momento histórico, el surgimiento arrollador del feminismo como un movimiento masivo en América Latina y a nivel mundial en los últimos 5 años. Sin embargo, este mismo fenómeno, como empezamos también a comentar ayer, me pone en modo de alerta, y con eso les dejo, que creo que tenemos, a pesar de la riqueza que puede tener en una exposición de este tipo, creo que habrá que estar muy atentos a que esa recepción favorable puede traducirse en cambios estructurales en las instituciones, en nuestra disciplina y en nuestras propias prácticas. Muchas gracias.